pues en este momento. Me presento, entonces mi nombre es Ivonne Garnica, nutricionista trabajo con Secretaría de Salud del municipio de Cota. Venimos también con mi compañera Adriana Luque, que es odontóloga. Vamos a recalcar en la parte de hábitos de alimentación. Sabemos que pues estamos pasando por una etapa bastante difícil, muchas veces el manejo en casa, no sabemos cómo establecer los horarios de comida. Muchas veces el niño va al colegio, entonces en la semipresencialidad en este momento pues no sabemos cómo manejar una lonchera, no sabemos cómo manejar un refrigerio, de pronto nos excedemos, de pronto estamos pecando por el déficit en el aporte de ese tipo de nutrientes que necesita especialmente el niño en este periodo de crecimiento. Entonces, sabemos que la primera y la segunda infancia son claves en estas dos etapas, es clave la alimentación que proporcionamos a nuestros niños. Entonces vamos a compartir aquí la pantalla. Vamos a pasar la presentación. Ahí ya están viendo la pantalla. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, señora. Sí. Por favor, la dejas en presentación. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a tratar, esta es mi presentación, Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de Cota. Entonces, Ivonne Garnica, mi nombre. Consecuencias de una mala alimentación en los niños. Entonces sabemos que pues nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad, ese gran compromiso de formar a nuestros hijos en todos los aspectos y pues dentro de esto está fomentar en ellos los buenos hábitos de alimentación. Importante porque pues de esto depende el estado de salud, gran parte del estado de salud de nuestros menores. La alimentación en los niños es uno de los aspectos más importantes en la parte de su desarrollo, en la parte de su crecimiento. Nosotros como padres, entonces, lo que les decía al inicio, somos responsables de proporcionarle a los niños los nutrientes necesarios, además de crear en ellos unos buenos hábitos alimenticios. Una mala alimentación en los niños se traduce en la aparición de patologías, enfermedades que pueden tener desenlaces bastante perjudiciales en la parte del crecimiento, retrasar lo que es el crecimiento, la parte del desarrollo. Deficiencias como cuáles, entonces si hablamos en términos generales, los niños pueden presentar problemas de anemia, que es digamos lo que es más frecuente en esta etapa, la anemia de deficiencia de hierro, deficiencia o retraso en la parte del crecimiento, estados de malnutrición, entonces contemplemos como estados de malnutrición lo que es el sobrepeso, la obesidad, estados de desnutrición, bajos pesos extremos o delgadez extrema, que también puede ser bastante frecuente en esta etapa. Aunque pues si hacemos un balance y lo que nosotros hemos sacado como municipio, diagnóstico del estado nutricional, pues los casos más frecuentes que se están presentando son estados de obesidad. Entonces recordar que un niño gordito, un niño que esté pasadito de peso, no es un niño saludable. Y es un niño que puede llegar a tener alteraciones a futuro, hablando de alteraciones a nivel cardiovascular, problemas de diabetes, hipertensión. En los niños también se presentan estos periodos de hipertensión. Entonces, tener en cuenta un plan de alimentación balanceado compensa los riesgos y favorece una vida sana. Un plan de alimentación balanceado quiere decir donde incluimos en un plato, teniendo en cuenta el diseño del plato saludable, todos los grupos de alimentos que son necesarios y que aportan cada uno de los nutrientes. Hablamos de macronutrientes y de micronutrientes necesarios para el crecimiento.
Entonces es indispensable no omitir ninguno de los tiempos de comida, ni omitir ningún tipo de alimento, pues todos estos son necesarios. Ya más adelante les voy a mostrar cómo es el diseño del plato saludable. Prevenir antes que tratar es la norma. Entonces, esa es la norma para nosotros que trabajamos en salud pública, hacer la parte de la promoción de hábitos saludables. Entonces, y prevenir. Entonces, la idea es prevenir estas enfermedades. Una alimentación adecuada en la niñez con presencia de todos los grupos de alimentos. Entonces, lo que les decía, tanto macronutrientes, micronutrientes, alimentación equilibrada, suficiente y balanceada. Entonces, equilibrada, incluir variedad suficiente en las proporciones y las cantidades adecuadas de acuerdo a la etapa y de acuerdo a la edad de cada niño, de acuerdo a la contextura física también nosotros tenemos en cuenta, de acuerdo a la actividad física que practique el niño. Entonces, hay niños que de pronto empiezan en sus actividades deportivas, hay jóvenes que tienen sus actividades ya deportivas de competencia y actividades físicas de alto rendimiento. Entonces, dependiendo de esto, pues nosotros decimos cómo vamos a balancear la alimentación. Me retrocedí. Los malos hábitos que los padres permiten que se fomenten o se formen en la infancia acompañan al niño durante toda la vida. Entonces tenemos esa gran responsabilidad. Fomentemos buenos hábitos desde ya, están en nuestras manos, para que cuando lleguen a la edad de la juventud, a la edad de la adultez, sean adultos saludables y que mantienen hábitos de alimentación saludables. Entonces, darle al niño la oportunidad de que seleccione los alimentos él solito no es una buena opción. Nosotros tenemos que ser la guía y proporcionar estos alimentos que sean realmente nutritivos. No debemos prohibir la ingesta ocasional de alimentos procesados. Estos pueden tener ciertas complicaciones a nivel psicológico y social. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se pueden presentar en cuanto a la alimentación infantil? No es prohibir tanto los alimentos, es fomentar, es tratar de orientar al niño. Nosotros como padres tenemos en nuestras manos la posibilidad de orientar a nuestros hijos para que ellos seleccionen por sí solos estos alimentos que sean realmente nutritivos. No es decirle, no coma, está prohibido, porque pues cuando nos prohíben a veces las cosas, más queremos consumirlas. Entonces, esto también sucede con los niños en el tema de la alimentación. En el afán de conseguir que se alimenten, podemos cometer errores nutricionales. Entonces, ¿cuáles son los errores nutricionales más frecuentes que se pueden presentar? Uno, el niño que de pronto no consume los alimentos que son nutritivos para él, tenemos esta opción y hay papitos que caemos en el error. Entonces, no comiste este alimento, tengo otra opción. Entonces, te voy a dar de pronto unos dulces, te voy a dar unos paquetes o de pronto te voy a reemplazar esa verdura por un yogur. Entonces, no es reemplazar estos alimentos nutritivos. Entonces, este es un error en el que podemos caer. Exceso de consumo de lácteos. Entonces, seguramente estés pensando, pero ¿cómo los lácteos no son buenos? Los lácteos son buenos hasta cierta medida. Entonces, lo que les decía al inicio, tratar de balancear la alimentación es importante. Si nos quedamos solamente con los lácteos, y es lo que sucede muchas veces con los niños antes del año o durante la primera infancia, hay papitos que de pronto ven que el niño no quiso el almuerzo, entonces reemplacémoslo por un kumis, por un yogur, por un tetero o por otro tipo de alimento. Resulta que estamos cayendo en un error porque pues estamos suprimiendo, reemplazando el alimento nutritivo por otro alimento que solamente nos puede aportar en algunos casos calcio y que tienen alto contenido de grasas. Al tener grandes cantidades de grasas, ¿qué pasa? En el niño puede causar sensación de llenura, simplemente lo llena en el momento, pero realmente no lo está nutriendo. Entonces los lácteos no son una buena opción como único alimento.
el no establecer o no respetar los horarios de alimentación. Entonces, por ejemplo, el niño que cuando está asistiendo al colegio, nosotros tenemos regulados unos horarios de alimentación, unos horarios de sueño. ¿Qué pasa el sábado y el domingo? Desordenamos esos horarios, entonces de pronto se levantó más tarde, resulta que entre semana venía almorzando, cumpliendo los horarios de acuerdo a lo que está establecido en el colegio, viene almorzando entre las 12 y la 1, pero el fin de semana nos desordenamos y empezamos a correr demasiado los horarios. El niño que ya no almuerza a las 12 o 1, sino de pronto almorzó hasta las 3, 4 de la tarde. Nos estamos saltando los tiempos de comida y estamos causando en el niño pues ese desorden en establecer el horario de alimentación. Entonces, cuando llega el momento otra vez de volver al colegio, es nuevamente difícil para él adaptarse a este nuevo horario. Entonces, ¿qué les recomiendo a los papitos? Tratemos de establecer los horarios, las rutinas, como las tenemos en colegio, tratar que sea lo más similar en casa, así sean los fines de semana. De esa manera estamos contribuyendo con los buenos hábitos, continuar con el establecimiento de los horarios de comida, que es bastante importante. ¿Qué pasa con los horarios? Cuando nosotros le estamos cuadrando, estableciendo los horarios, estamos permitiendo que el niño haga sus 5 tiempos de alimentación. Si se llega el fin de semana y de pronto desayunó a las 10 de la mañana, almorzó a las 4 de la tarde y como almorzó muy tarde, entonces a las 9 de la noche está haciendo su última comida y el horario de sueño lo está adaptando hacia las 10, 11 de la noche. Entonces estamos corriendo demasiado los horarios y no le estamos dando la oportunidad de que haga esos 5 tiempos de comida que son bastante importantes para él. Otro de los errores bastante frecuentes es el abuso de los cereales en el desayuno. Yo les recomiendo, traten de no dar demasiado cereal, las hojuelas, Choco Crispies. ¿Qué pasa con ese tipo de alimentos? Son alimentos ultraprocesados y que si vamos a revisar la etiqueta, es un alimento ultraprocesado, es un alimento que tiene gran cantidad de químicos, que para que sea alimento le adicionan gran cantidad de preservantes, conservantes, para que sea un alimento de alta durabilidad. Entonces, son alimentos ultraprocesados. Con estos cereales, los cereales tienen alto aporte en calorías, alto aporte en azúcares. En los niños debemos tratar de fomentar el poco consumo de azúcar. ¿Qué pasa con los azúcares simples? O sea, los carbohidratos simples, que son los azúcares como tal. Nos pueden predisponer para generar o para de pronto con el tiempo desarrollar una diabetes. Entonces, en los niños también hay que controlar el aporte de azúcares. Los cereales, de vez en cuando podemos suministrarlos, lo que les decía al principio, no es quitar de todo el alimento y no es decir esto es completamente malo, pero en lo posible tratar de no darlo con frecuencia. Hay que variar las preparaciones. Entonces, los cereales en el desayuno. Los refrescos siempre están presentes en la mesa, entonces el suministrar, por ejemplo, las bebidas gaseosas que tienen alto aporte calórico, azúcares y lo mismo, preservantes. Entonces, en lo posible evitar este tipo de bebidas. Los jugos industrializados no son una buena opción, ni en una merienda, en una lonchera, ni en una comida principal, no es una buena opción. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos en la foto el Powerade, que son bebidas energizantes, bebidas que tienen alto contenido en cafeína y que son estimulantes del sistema nervioso, prohibidas completamente para los niños, en lo posible tratar de no consumirlas. Bebidas hidratantes. Que voy a sacar al niño a montar un poquito bicicleta. ¿Y cómo lo hidratan? Entonces están suministrando el Gatorade o ese tipo de bebidas. Estas bebidas se pueden suministrar siempre y cuando la actividad física sea de alto rendimiento o alto impacto. No la recomiendo cuando hacemos una actividad física ligera porque tiene alto contenido en electrolitos, sodio, potasio. Y ese electrolito se recupera cuando hacemos actividad física intensa. Entonces, no caer en este error de dar este tipo de bebidas. Otro error en el que podemos caer bastante frecuente es siempre ofrecer los mismos platos, las mismas preparaciones. Si vemos que el niño está perdiendo apetito,
revisar qué podemos estar haciendo mal, qué nos puede estar hacer caer en este error. Y muchas veces el repetir los platos, el no ofrecer variabilidad en las preparaciones, hacen que el niño pues tienda a rechazar los alimentos. El preguntarle al niño qué quieres comer hoy. Entonces, pues no preparar siempre un menú como a la carta, poner a la disposición de que el niño decida qué quiere consumir, porque muchas veces se cae en el error y terminamos suministrando todos los días que quiere la papa a la francesa, que quiere de pronto mucho embutido, muchas carnes rojas, embutidos, que quiere de pronto el perro caliente. Caemos en el error de ofrecer demasiada comida rápida. Entonces, esta opción no la demos. De pronto, bueno, queremos darle el gusto una vez a la semana, un domingo, lo hacemos, ¿sí? Pero tratar de no caer en el error diario de preguntarle al niño, ¿qué quieres comer hoy? ¿Sí? Entonces, que el niño se acostumbre a comer de todos los alimentos y es importante que en el momento de la comida o en el momento de la alimentación, todos estemos presentes en la mesa, que es o al menos una vez al día, pues a veces por los corres no se puede en el almuerzo, pero de pronto en la comida, en la cena, en la última comida, tratar de acompañar al niño lo más posible para que él también aprenda a disfrutar de este momento, que es un momento también de familia, un momento de compartir, y es el momento en donde también el niño aprende por imitación a consumir estos alimentos nutritivos. Importante que el papá, mamá consuman los vegetales, pues es una forma de que el niño también aprenda a comer este tipo de alimentos, que todos son importantes, ¿no? 10 consejos de alimentación sana para los niños. Entonces, primero que todo, sé creativo. Tratar de variar el plato, tratar de variar las preparaciones. No caer en el error de la misma preparación. Una forma de motivarlo es que el niño participe de la preparación de los alimentos. Algunas veces. Si ustedes ven que de pronto el niño no le gusta la espinaca, tratemos de hacer una preparación, una receta rica, llamativa, con espinaca, donde el niño participe de esa preparación. Si ustedes tienen un espacio en casa para cultivar, cultiven, por ejemplo, supongamos que vamos a cultivar la lechuga. Entonces, tenemos ese espacio, vamos a que el niño participe de ese momento de cultivar la lechuga, que en el momento en que la vayamos a preparar, el niño también participe de la preparación. Entonces, es una forma de motivarlo. Comer despacio, no afanar a que el niño coma rápido, no. Importante pues darle el tiempo para que él mastique los alimentos. Ya si un niño se sienta a mirar el plato, pues eso es un indicador de que realmente el alimento no le gusta y tenemos que mirar tipos de preparaciones. Diviértete en la cocina, entonces que él participe. Comer juntos, esto también es importante, lo que les decía. Cultivar la huerta, consumir agua, entonces es importante el consumo de agua más que bebidas gaseosas o ese tipo de bebidas altas en calorías, que si las vamos a suministrar de pronto antes de una comida, también pues en el niño puede causar llenura, sensación de llenura fácilmente, y cuando se llegue el momento de la comida principal, pues lo más probable es que el niño tienda a rechazar la comida porque pues ya se llenó con la bebida. Elegir snacks saludables, los refrigerios saludables. Bueno, yo ahorita les voy a hablar cómo debe ser un refrigerio saludable. Tomar un desayuno, entonces la comida más importante del día, y no nos podemos saltar esta comida tan importante que es el desayuno, que es la que nos va a dar toda la energía suficiente para el rendimiento, especialmente en horas de la mañana. Entonces, nadie en casa se debe saltar el desayuno. Es la comida más importante del día. Si nosotros empezamos a omitir un desayuno o nos saltamos el desayuno, salimos de casa y no desayunamos, vamos a tener diferentes alteraciones a nivel metabólico. Ya hablamos de las hipoglicemias o el trastorno en el metabolismo de los carbohidratos o de los azúcares, que si no lo controlamos a tiempo o en su momento y no modificamos o no adquirimos esos hábitos saludables, con el tiempo se puede desarrollar una diabetes. Entonces es importante el desayuno. Dentro de los tips recomendables tenemos el balancear o hacer el plato saludable. Entonces, ¿cómo debe ser un plato saludable? Incluir
todos los grupos de alimentos. Entonces, lo que les decía, debe ser equilibrada, balanceada y suficiente. Entonces, incluimos el grupo de los alimentos que me aportan vitaminas y minerales, que son básicamente las frutas y las verduras. Vamos a empezar a incluir un poco más el vegetal en el plato. Vamos a incluir la proteína. El 25% de ese plato está conformado por alimentos proteicos, como son la carne, el pollo, el pescado, los huevos, las leguminosas secas. Entonces aquí entra el frijol, la lenteja, la arveja, el garbanzo. Tenemos el otro grupo, que es el otro 25%, que es el carbohidrato, el que me va a dar energía. Entonces ahí entra el pan, las galletas, las tostadas, el pan, la avena y la bebida. Siempre los jugos tratemos de que sean naturales. Un menú ejemplo en un desayuno, entonces, teniendo en cuenta el plato saludable, entonces incluimos una harina o un carbohidrato. Entonces el que nos va a dar energía puede ser la arepa, una proteína, el huevo. El lácteo haría parte también del grupo de los alimentos proteicos. Entonces aquí tenemos una bebida, el chocolate, y una buena porción de fruta. Refrigerio en la mañana o la merienda. Entonces, ¿cómo sería ese refrigerio? Vamos teniendo en cuenta el diseño del plato saludable. Entonces, un alimento proteico. Entonces aquí va un sándwich. En el sándwich estamos incluyendo la proteína, que sería el huevo. Por ejemplo, puede ser un sándwich de atún, un sándwich de pollo, un sándwich de huevo, también podría ser, de queso. La lechuga, entonces ahí sería el alimento regulador que me aporta vitamina. El pan y una buena porción de fruta. Bebida láctea, que también hace parte de las proteínas, que sería un yogur, un kumis, o podemos incluir juguitos naturales. Entonces, sacando esos jugos industrializados, jugos naturales. Preferiblemente, más que tratemos de no repetir en suministrar tantos lácteos, lo que les decía, tanto yogur, kumis. Se ha comprobado y lo hemos visto en consultas nutricionales, en consultas, niños que han tenido niveles de colesterol elevados, niveles de grasas altas. Recordemos que el colesterol son las grasas saturadas, que son las grasas que pueden causar taponamiento a nivel de las arterias. Entonces, tratemos de no excedernos en el aporte de lácteos. De pronto un yogur, 2 yogures a la semana, y tratamos los otros días de enviar jugos naturales y siempre enviar una botellita con agua para que el niño tenga su hidratación y se acostumbre desde ya al consumo del agua. No que llegue a la edad adulta y le tocó tomar agua, como nos toca a veces. Le tocó tomar agua. No, no es que le tocó, es que ya tenemos ese hábito del consumo de la bebida. Aquí tenemos otro refrigerio saludable. Tratar de que la lonchera sea bonita, que sea llamativa, que sea colorida también, esto es importante. La forma en cómo vayamos a empacar los alimentos, entonces tener de pronto las loncheritas que mantengan también la temperatura, que nos ayuden para que en el momento en que el niño vaya a consumir su merienda también se mantenga a una buena temperatura. ¿Cómo debe ser el menú de un almuerzo? Entonces, lo mismo, variado, colorido, buscar estrategias en las preparaciones. Cuando nos queda el tiempo, de pronto lo que les decía el fin de semana, buscar formas y opciones diferentes. Menú ejemplo, entonces lo mismo, una buena porción de vegetal. El vegetal, además de ser alto en aporte de vitaminas, minerales, también realza el color en la preparación, el color del plato, hace el plato más llamativo, más bonito. Buscar aderezos naturales, por ejemplo, usar, por ejemplo, la hierbabuena, el aceite de oliva, vinagretas que se pueden preparar muchas veces con yogur. Podemos utilizar frutas, por ejemplo, con jugo de maracuyá, mandarina. Con todos estos aderezos se pueden utilizar para realzar también el sabor de los vegetales. No siempre caer en lo mismo, entonces que todos los días la tortita de espinaca o todos los días las habichuelas. Si al niño le gusta más la preparación en ensalada, pues démosle esa opción de preparación en ensalada. Bueno, la proteína, la porción de carne, casi siempre la porción de proteína la medimos de acuerdo al tamaño de la palma de la mano. En el niño lo mismo. Entonces, si es un niño de 5 años, una porción de proteína o de carne o de pollo sería más o menos de 80 gramos, de 70 a 80 gramos.
En la medida que vamos creciendo, pues la porción se va aumentando. Los requerimientos se ven aumentados especialmente en tres etapas. En tres etapas. Durante la primera infancia, durante la segunda infancia, en el periodo de la adolescencia, que es la etapa de crecimiento rápido, y tenemos otra etapa para las mujeres cuando estamos en periodo de embarazo o lactancia. Ya cuando llegamos a la edad de los 35, 40 años, ya empezamos a restringir un poco más el aporte de calorías para mantenernos siempre en un peso saludable, que esto es importante. ¿Cómo sabemos si el niño se mantiene en un peso saludable? Llevarlo a los controles de crecimiento y desarrollo. Hay una manita levantada y una pregunta. Juana. Sí, cuéntame, Juana. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a los lácteos, cuando ahorita hablabas de que pues en la medida de lo posible no suministrar tanto lácteos. Entendería que también la leche, si la leche es lactosada o hablamos prácticamente de pronto de lácteos procesados como los yogures, los kumis. O bueno, la leche es lactosada también. No es tan conveniente. Bueno, la leche lactosada, ¿qué es? La leche lactosada es un alimento ultraprocesado, ¿sí? En el proceso de eliminación de la lactosa, que es digamos, la enzima que, digamos, es el componente que le retiran, que es de lactosada, por eso se dice sin lactosa, en ese proceso se elimina gran cantidad de calcio. Cuando uno toma la leche, la toma es pensando en ¿qué? En el aporte de calcio. Y si yo estoy tomando una leche lactosada, prácticamente que realmente no estoy consumiendo nada, ¿sí? Nada. Entonces, yo que les recomiendo, la leche lactosada no es, si tiene la leche entera y el niño tolera la leche normal entera, es mucho mejor que la deslactosada, ¿sí? Si de pronto la tomamos es porque yo no tolero la lactosa, porque no tengo esa enzima que es la lactasa y no la tolero y no asimilo muy bien la lactosa, que casi siempre se presenta, casi siempre es más en los adultos. Yo les recomiendo, por ejemplo, otras opciones que son más ricas en calcio. La leche lactosada no tiene ya calcio, ya no tiene ningún componente. De pronto, si pueden tomar la leche de almendras es una buena opción. Tiene mayor aporte de calcio y una proteína de mejor de mayor valor biológico, ¿sí? Pero sí, en mi caso yo prefiero tratar de evitar la leche deslactosada. Tiene mayor adición de químicos. Bueno. Ivonne, tenemos otra pregunta ahí que está relacionada con lo que estabas hablando. Son dos preguntitas para responderlas de una vez. Sí, Ana Vargas pregunta, ¿los niños con apetito bajo qué deben hacer? Esa es una. Y la otra, ¿la avena sí es recomendable? ¿La de hojuelas? Bueno, la avena en hojuelas es recomendable. Sí es recomendable porque tiene alto aporte en fibra, me ayuda a la parte del vaciamiento gástrico. La avena en hojuelas me ayuda a eliminar o a evitar los niveles de colesterol elevados, ¿sí? Sí es recomendable. Si la podemos utilizar, por ejemplo, para los niños también, y si ellos la consumen, su picadito fruta con la avena en hojuelas, perfecto, ¿sí? Es una buena opción. La otra pregunta era, ¿qué hacemos cuando un niño no tiene buen apetito? Entonces, hay que evaluar qué puede ser o por qué momento estamos pasando. Hay diferentes situaciones que pueden hacer que el niño pierda apetito. Entonces, una situación, aspectos psicológicos, cambios en el estilo de vida que tenemos en familia, diferentes aspectos. Aspectos a nivel físico. Entonces, si el niño está pasando de pronto por alguna enfermedad, si estamos viendo que a repetición el niño está presentando procesos febriles, enfermedades diarreicas, ¿qué les recomiendo en ese caso? Consultar con el médico, ¿sí? Pero si vemos que el apetito lo está perdiendo de repente, puede ser evaluar si de pronto la actividad física que el niño está practicando es muy poquita, muy deficiente.
Entonces, tratar de mantenerle una rutina de actividad física, esto hace que en el niño se mejore el apetito. Entonces, sacarlo a montar bicicleta o que practique natación 1 o 2 veces a la semana, porque, y más en este momento, en este periodo que estamos viviendo, el niño tiende a estar más en casa, nosotros estamos más sedentarios. Entonces, buscar el espacio para practicar la actividad física. Esto hace que en el niño se mejore el apetito. ¿Sí? Y ya de pronto, pues consultar con el médico si necesitamos algún tipo de suplementos nutricionales. ¿Listo? Refrigerio en la tarde, entonces un refrigerio, una buena porción de fruta y una porción de queso podría ser una opción de un refrigerio en la tarde. Menú ejemplo en la cena, entonces aquí por ejemplo ya la comida es algo más suave, más ligero, pero igualmente incluyendo los 3 grupos de alimentos, ahí va la proteína, pongamos unos taquitos, unos burritos de queso, de pollo, verdura y el carbohidrato que sería la harina. Tener en cuenta que un niño bien alimentado, amado y respetado será un adulto saludable. Importante esto, porque pues lo que les decía, necesitamos que nuestros niños crezcan, se desarrollen de manera adecuada, que sean sanos, que lleguemos a ser adultos saludables y pues en nosotros está esta gran responsabilidad, este gran compromiso. Bueno, básicamente pues esto era lo que yo les traía. Quitemos esos alimentos con un alto aporte en calorías y no nutritivos. Los paquetes. Esto también hace que en el niño se pierda gran parte del apetito. Entonces, como tenerle esa opción de esos alimentos que no son nutritivos y muchas veces el niño se inclina por este tipo de alimentos y esto hace que el niño rechace estos alimentos que él necesita para la parte de su desarrollo, la parte de su crecimiento y para mantener un estado óptimo de salud. Bueno. Ivonne, muchísimas gracias por tus aportes. Gracias. Te agradezco la información para los padres de familia. Creo que pues ha sido bastante amplia. Igual el chat está abierto para que los papitos te hagan las preguntas que crean pertinentes en este momento. Entonces, si me permites, pues le doy el paso a la doctora Adriana Luque, odontóloga, pues para que ella también, por favor, pues nos comparta la información. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Luque, yo soy odontóloga de la Secretaría de Salud de Cota. Complementando la parte de nutrición, es importante el manejo de la salud oral. Siempre recomiendo a los papitos que ellos sean apoyo desde cada uno de sus hogares con los hábitos saludables en nuestros niños, teniendo en cuenta que los hábitos se adquieren con más facilidad en los primeros 5 años de vida. Esto no quiere decir que después de los 5 años no podamos adquirir esos hábitos, sino que es mucho más fácil porque los niños son como esponjitas y adquieren sus hábitos con mucha más facilidad. Es recomendable también que nosotros tengamos en cuenta que existe una dentición mixta, una dentición temporal y una permanente. Entonces, desde que el niño nace, vamos a tener una erupción que empieza a partir de muchas veces de los 4, 5, 6 meses. Empezamos la erupción dentaria. Desde que el niño nace, vamos a limpiar nuestra cavidad oral con un pañito húmedo para quitar todos los residuos que se presentan en la cavidad oral. Siempre se recomienda manos limpias y tener siempre agua limpia. Entonces, como les decía, yo soy odontóloga de la Secretaría de Salud. Vamos a tener en cuenta que tenemos un dientecito y este es un total de diente. Tenemos la parte de la corona y la parte de la raíz. Siguiente, bueno, eso. La parte de la raíz. Siempre tenemos que cuidar las dos partes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se nos presenta alguna patología o alguna enfermedad, puede ser producida en la corona del diente o muchas veces abarca la raíz. Cuando abarca la raíz es cuando nuestra caries ha penetrado mucho más a nuestro diente y coge la parte vital del diente, que es la pulpa. Siguiente, por favor.
Vamos a tener en cuenta, complementando la parte de nutrición, el uso del salero y la comida chatarra, que todo esto influye también en nuestra salud dental. Algunas patologías, el cuidado y la dosificación de nuestra crema dental, las prácticas diarias de autocuidado y los servicios de prevención y promoción dentro del paquete de servicios que se llama POS, que tenemos derecho a las personas que estamos en el sistema de seguridad social en salud. Y unas recomendaciones ahorita que estamos con el COVID-19 que aún continúa con nosotros. Siguiente, porfa. Bueno, en el uso del salero y la comida chatarra, es importante tener en cuenta que nuestros dientes, al consumir los alimentos, y estos alimentos que son muy dulces, van a ocasionar un factor de riesgo en nuestra cavidad oral. ¿Por qué? Porque van a pegarse más a nuestros dientecitos. ¿Qué ocurre? La placa bacteriana de los alimentos que consumimos se va a quedar adosada en el diente y va a producir que se descomponga. Cuando se descompone esa placa bacteriana que no ha sido eliminada, va a producir un ácido que destruye nuestro diente. Si nosotros miramos nuestro dientecito, vamos a notar que si hay un golpe, él se puede fracturar y yo quedaría con 2 partes de mi diente, pero mi diente sano. En el caso de la caries dental, vamos a notar que la caries va a ser un punto negro en el diente, pero va a ser de forma triangular. O sea, el punto acá y el triángulo va a ser con su base en la parte del diente interno. Eso quiere decir que cuando vamos al odontólogo, ¿qué vamos a notar? Vamos a decir, doctor, pero si yo tenía un puntico negro y cuando volteo a mirar es una cavidad súper grande. ¿Qué quiere decir? Que como va en forma de triángulo, va a abarcar toda la parte del diente hasta la parte vital. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? Cuando visitemos al odontólogo debemos visitarlo con nuestro niño sano para que manejemos los programas de promoción y prevención de la salud oral. ¿Listo? Eso se lo recomiendo mucho, papitos. Tenemos que tener muy en cuenta esta parte de salud oral. Nuestro niño debe ir sano a la parte odontológica y la primera consulta se hace al año. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las patologías o dentro de las enfermedades que se presentan en cavidad oral está la caries dental. Esta la identificamos fácilmente. ¿Cómo? Vamos a notar un color negro en el diente. Si nosotros miramos ahí ese dibujito, esta es una caries que probablemente sea muy profunda y nos pueda abarcar la parte vital del diente que se encuentra en la pulpa. Entonces, esa es causada, como les decía, por la placa bacteriana que queda acumulada y que no retiramos. Entonces, esta, con esos azúcares, va a presentar una caries dental. Va a haber una sensibilidad al frío y al calor. ¿Por qué? Porque nuestro esmalte no tiene ya la capacidad de retener el frío y el calor. Ya está expuesto y ya tiene una cavidad abierta. Entonces, va a haber molestias al comer. Siempre dicto estas capacitaciones o les hablo a los papitos después de haber hablado de la nutrición porque es un complemento. Comemos y nos cepillamos, pero muchas veces notamos que nuestro niño no quiere comer. Probablemente es porque tenga una caries dental. Va a haber oscurecimiento en nuestro diente debido a que la caries ya está ahí. Va a haber un mal sabor en nuestra boca. Y por último, ya va a haber un dolor dental. ¿Por qué? Porque ya ha abarcado más parte del diente. Probablemente cuando nosotros vemos algo así, tratamos de coger nuestro cepillo y cepillar más duro nuestro diente, pero no va a quitar. Cuando vamos al odontólogo, él va a coger como un explorador y va a tocar esa cavidad del diente y el explorador se va a consumir. ¿Por qué? Porque ya tiene huequito. Entonces ahí es cuando notamos que la caries ha atravesado nuestra parte de la corona. ¿Listo? Siguiente, por favor. Otra patología muy común es la halitosis. O sea, eso se enmarca como patología. ¿Por qué? Porque va a haber una presencia de microorganismos dentro de nuestra cavidad oral. Si no hacemos una higiene bucal adecuada, cepillándonos la lengua, va a haber una halitosis, que es un mal aliento en nuestra boca. Eso también es producido por el estómago, pero en algunos casos por la salud dental
que si no tenemos unos buenos hábitos, si no adquirimos esos buenos hábitos, va a producirnos eso. Cuando consumimos el cigarrillo o cuando tenemos alguna enfermedad periodontal, alguna enfermedad en sí de nuestra cavidad oral. Siguiente. Dentro de otras patologías vamos a ver la gingivitis. Esta es producida en el adulto, pero también en el niño. ¿Esa gingivitis qué es? Es que nuestra encía se va a hacer más gordita y se va a inflamar, va a tener un color más fuerte y va a producir sangrado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos cepillamos, sangramos. ¿Por qué? Porque de pronto no tenemos una técnica de cepillado adecuada y hemos permitido que la placa bacteriana se acumule en la parte de la encía. También hay otra patología que se llama periodontitis. ¿En qué consiste la periodontitis? En que va a afectar nuestro tejido de soporte. Nosotros tenemos nuestro diente y él va a tener un tejido de soporte. El tejido de soporte es la parte que va a hacer que nuestro diente esté quieto en nuestra cavidad oral. Si este tejido de soporte se contamina por los alimentos que no han sido retirados, ese se va a modificar y va a hacer que se llene, digamos, de cálculo. Esto puede ocurrir en un niño también, en todos. Y lo que vamos a hacer es que la encía se va bajando, el hueso también se va afectando hasta que nuestro diente se cae sin ni siquiera tener caries, sino que el tejido de soporte se ha modificado de tal manera que nuestro diente lo perdimos. También es importante tener en cuenta, de pronto Ivonne me devuelve la diapositiva, por favor, tener en cuenta que tenemos que tener una dosificación de crema dental. Yo siempre digo que las casas comerciales, cuando hacen su propaganda, muestran su crema dental bien grande, pues porque necesitan mostrarla y hacer su propaganda como tal. Pero yo recomiendo que cuando empezamos a utilizar nuestra crema dental, teniendo en cuenta, digamos, del 1 a los 4 años, vamos a tomar una cantidad mínima como forma de arroz. El arroz es pequeño. Si ya tenemos de 4 y en adelante, podemos hacerla como una lenteja redondita y ya de 6 en adelante como una forma de frijol. Si notamos, son medidas muy pequeñas. ¿Qué aconsejo yo? Con la manito lo vamos a empujar para que esta quede impregnada en las cerdas del cepillo y podamos hacer nuestra técnica de cuidado. Los primeros años aconsejo que sea una crema dental sin flúor, porque la idea es que nosotros tomemos el flúor del agua, de algunos alimentos y también del barniz de flúor, que ya les voy a hablar de él un poquitico. Bueno, siguiente, Ivonne. Bueno, las prácticas diarias de autocuidado, si nosotros notamos, el autocuidado es cuidarse uno mismo. En el caso de nuestros niños, pues los papás vamos a hacer el autocuidado de ellos. Pero ahí vamos a adquirir esos hábitos desde muy pequeños. Entonces, el cepillado de dientes y encía 3 veces al día como mínimo. Si nosotros comemos más, nos debemos cepillar mucho más. Bueno, entonces utilizar sea dental, hilo dental y ir al odontólogo. Recomendación, aplicar barniz de flúor como método de prevención de la caries dental. El barniz de flúor nos va a ayudar a presentar. Siempre bien como la toda la bacteria de los dientes. El paladar, utilizamos seda dental y hilo dental, también para eliminar esa placa bacteriana que queda acumulada y el enjuague bucal es perfecto para esas pacientes. Por favor. Entonces vamos a tener en cuenta que hay unos beneficios dentro del post y está el barniz de flúor que les hablaba, los sellantes, que son métodos para prevenir nuestra caries dental y mantener unos niños sanos y así lograr bajar el índice de caries familiar y de todo el municipio. Ivonne, si quiere adelantémosla para ya terminar. Pues eso es dentro del el paquete de servicios que tenemos derecho. Es importante que nosotros conozcamos que hay un paquete de servicios que tenemos derecho y que es bueno conocerlos. En caso de COVID es importante que nuestros cepillos de dientes no estén unidos con los otros miembros de la familia. La crema dental también debe estar separada. Si somos paciente COVID, nuestro cepillo debe cambiarse a los 15 días para evitar una reinfección.
Básicamente, eso es lo que manejamos desde Salud Oral. Muchísimas gracias. Doctora Adriana, muchísimas gracias por los consejos que nos estás brindando. En este momento, si los papitos quieren hacer alguna pregunta, por favor, lo pueden empezar a hacer ya para dar término a la reunión. Perdón, tengo una pregunta de una mamita. La acudiente de Gabriel Mateo nos pregunta, quisiera saber cuál es la mejor manera de introducir alimentos nuevos. Ivonne. Ay, ¿qué pasó? Ivonne, esa pregunta va para Ivonne, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Permíteme un segundo. Ya. Es que se me había bloqueado acá el computador. Ya, qué pena. Bueno, ¿cómo es la manera de introducir alimentos nuevos? ¿Cuánto tienen el bebé? Es de prejardín, más o menos Prejardín. están entre los 4 o 5 años, más o menos. Igual mientras ella me escribe en el chat. Bueno, para introducir alimentos nuevos, lo mismo que cuando iniciamos el esquema de alimentación complementaria. Darle la oportunidad al niño de que perciba el alimento, de que digamos, el nuevo sabor, porque es un sabor diferente para él, que mastique, que sí es importante que el niño siempre sienta las texturas, la textura del alimento, que se unte, que lleve a la boca el alimento y que mastique despacio. Acompañarlo para qué, para motivarlo a que coma el alimento. Entonces, es eso, es más darle esa oportunidad de que perciba este nuevo sabor. A veces los niños no prueban alimentos nuevos porque pues en casa no tenemos esa opción de ofrecer alimentos variados. Entonces hay que darles esa oportunidad de que ellos perciban. Están las papilas gustativas y las papilas gustativas para los niños pequeñitos antes de los 2 años son muy sensibles. Entonces cuando él percibe un nuevo alimento hay que darle esa oportunidad de que pruebe el alimento. De primerazo habrán alimentos donde él lo rechazó, como que no le gustó de primerazo, pero no quiere decir que vamos a dejar de ofrecérselo. Entonces, al cabo de 1, 2 días, 3 días, volvemos, insistimos con el mismo alimento hasta que el niño termina recibiendo el alimento con agrado. Gracias, doctora Ivonne. ¿Alguna otra pregunta en este momento para los padres de familia? No, en el chat no tengo más preguntas y no hay ninguna manito levantada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las doctoras por su participación. Igualmente les agradezco a los padres Gracias. que nos brindaron su tiempo para esta pequeña conferencia. Confiamos en poder seguir brindándoles más adelante nuevos temas de interés para los padres de familia y sobre todo siempre pensando en el bienestar de nuestros chiquitos. Para el colegio es un gusto contar con su presencia y bienvenidos. Las puertas siempre están abiertas desde el Departamento de Enfermería. Ya todos los papitos conocen el número de contacto conmigo. Cualquier cosa que ustedes consideren que yo les pueda colaborar, siempre voy a estar atenta para eso. Les agradezco muchísimo la participación nuevamente. Les deseo un excelente día y por favor recuerden cuidarse mucho. Estamos prósperos a entrar al colegio, Dios mediante. La idea es que los niños siempre vayan sin ninguna sintomatología en este momento. Por favor, cuidémoslos, quedémonos en casa. Acuérdense que yo me cuido porque te cuido. Entonces, por favor, feliz día para todos. Mil gracias. Hasta luego. Nos veremos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Igual a Gracias. ustedes. Muchas gracias, Ivonne, Adriana, Ana Marcela. Gracias por el tiempo y el espacio muy valioso. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.